Representante Bonilla. Representante Bonilla tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Lo primero sea saludar el grupo de colegas que ha jugado un papel sustancial en este proyecto de ley desde la Comisión Tercera. Amigos como Fabio Arroyave, Jaime Serrano, Jack en el caso de los temas de San Andrés, Mario Castaño, que fue un pilar en elementos técnicos que soportan este proyecto, y sin duda también saludar lo que ha sido el trabajo de equipo del Congreso. No puedo dejar de reconocer el papel del doctor Oscar Darío Pérez, de Centro Democrático, quien aportó importantes elementos a este proyecto de ley, de Orlando Clavijo, de Lina y del doctor Sabaraín desde el Partido Conservador, y sin duda de Cristian José Moreno y de Sandra en el primer caso de la U y del Partido Verde. Y lo digo porque de manera sensata e independiente de las diferencias que se puedan presentar y que se han dado en la última semana, este proyecto de ley ha venido blindado por los ponentes y coordinadores ponentes desde el inicio. Y este blindaje parte de hechos que la comisión como tal definió innegociables, inmodificables, y no simplemente el ejercicio de la última semana, que sin duda valoramos porque nutre positivamente el proyecto, que sin duda valoramos porque es la posición de la provincia, de nuestros gobernadores y de nuestros secretarios de Hacienda. Pero tengo que reconocer la labor de la comisión y la labor de la comisión en la búsqueda desde el inicio de que el proyecto no tuviese las mismas dificultades y los mismos errores que presentaron sus antecedentes. Y me refiero a lo siguiente: sin duda, el ejercicio del proyecto de ley anterior en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando el gobierno de manera equívoca intentó afectar no solo el monopolio, sino las rentas de los departamentos, y no hubo el espacio para discutir con el Congreso este aspecto, pues dio una respuesta profunda. Algunos de los amigos que intentaban retirar el proyecto hoy lo han manifestado. Es que la iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo, como se lo manifestamos al Gobierno Nacional, doctor John Jairo, cometía un error fundamental. ¿Cuál era? Intentaba acabar con el monopolio de licores, pero además le quitaba la renta a los departamentos. Y ese tema para este Congreso, que es hecho desde la provincia, era un tema innegociable. ¿Qué otro elemento interesante surge? Más allá de que este es un proyecto de ley que tiene que ser de iniciativa del gobierno, fue un proyecto de ley que tuvo iniciativa en dos parlamentarios, en el caso del doctor Alejandro Carlos Chacón, presidente de la comisión, y en el caso del doctor Cristian José Moreno, del partido de la U, y se acumularon esos proyectos, para bien del proyecto que hoy se le presenta al país, porque algunas de las iniciativas estaban en cualquiera de los otros dos proyectos y recogieron de manera positiva ese elemento. ¿Y qué otro ejercicio hay que valorar del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio y de sus equipos? Haber aceptado en el primer pulso que hubo sobre el proyecto que no era posible el mensaje de urgencia, que queríamos salir a las regiones a escuchar a los sectores que los afectaba directamente el proyecto, que queríamos ir a los departamentos donde se produce aguardiente, donde se hace maquila, que queríamos ir a Medellín, a Manizales, a Cali, que quería... Por favor, representante, termine. Coordinador ponente. Entonces, debo reconocer que, presidente, soy coordinador ponente. Vale. Entonces, ese mensaje de urgencia ratificado por esta bancada, por este Congreso, fue retirado. Y fue retirado además ratificando 4 elementos que para mí sí son sustanciales, doctor Oscar. El primero, era innegociable el monopolio. El segundo, salvaguarda a la protección del aguardiente nacional. El tercero,
defensa de las rentas de los departamentos. Y el cuarto, mecanismos que permitieran el control de la ilegalidad y el contrabando. Y digo esto porque era clara la función social que las industrias licoreras generan en cada una de las regiones donde hay empresa, pero además porque sin duda la renta fortalece y significa el importante desarrollo de la salud y de la educación en varios de nuestros departamentos. Y desde ese aspecto, este proyecto no nos lo inventamos en 8 días. Aquí estuvo ASIL contribuyendo profundamente al proyecto. Aquí estuvo ACODIL, aquí estuvieron los sindicatos, aquí estuvo CABA, aquí estuvo Sintravecólicas, aquí estuvo, doctora Milgar, la Federación de Gobernadores y los gobernadores no solo productores, también los no productores. Y estuvieron los secretarios de Hacienda. O sea, este proyecto recogió de buena manera a lo largo del país y en los espacios de discusión los mejores elementos para hacer hoy el proyecto que se presenta. Y tengo que contar cómo nos encontramos con los gobernadores electos. Y el proyecto de ley en diciembre pretendía dar tránsito en la comisión sin haber escuchado a los gobernadores electos. Y en ese acuerdo se manifestó la necesidad de ir a las regiones, pero además la necesidad de escucharlos a ellos. Y en ese momento, sin necesidad de haber entrado en este debate, temas como el silencio administrativo positivo fue separado del proyecto, una buena intención de los gobernadores de Valle y de Antioquia. Y además se inició el debate del IVA como una opción de recaudo y se entendió que para la provincia, que para los departamentos no era posible esta alternativa porque sin duda, más allá de que podía garantizar el recaudo, la renta como tal venía al gobierno nacional y allí hay temores naturales de los tiempos para el retorno de este recurso a las regiones. O sea, amigos y amigas, que fundamentalmente aquí se está garantizando el artículo 336 de la Constitución, el artículo 36 de la Constitución en términos del monopolio del aguardiente, y está claramente definido en los artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 y 35, y ustedes lo pueden haber leído en lo que significó la ponencia. Pero además, en un elemento de salud pública, en un elemento de salubridad, en un elemento de calidad, se apostó porque el monopolio del alcohol potable pase a los departamentos. O sea, es una nueva renta, es una nueva oportunidad que tienen nuestros departamentos para ello, y el articulado como tal defiende de que un porcentaje de esa renta vaya a deporte, en una respuesta del daño que el licor, que el aguardiente le hace a la salud de nuestra gente. Allí haya una renta nueva para los departamentos. Esencialmente, cuando uno revisa lo que ha sido este monopolio, tiene que reconocer que del año 91 acá hubo muchos intentos, pero al final las reglas no se habían definido. Este proyecto de ley regula el sector, genera reglas claras para participar en el proceso de convocatoria que harán los departamentos, que ya como John Jairo lo mencionó y lo trabajábamos con el doctor Oscar Darío, pues significa simplemente una oportunidad porque nadie va a renunciar al monopolio y a la opción de la renta que nos genera. O sea que esa flexibilidad también habría que revisarla para casos de departamentos que hacen maquila en la licorera de Caldas o en la licorera de Antioquia. El alcohol potable como alternativa de monopolio genera no solo un beneficio al contrabando y a la adulteración, también genera un beneficio a la garantía de la calidad y a la evasión de la tributación, porque son los gobernadores quienes tendrán la potestad de controlar esta opción del alcohol potable en manos de los departamentos. Uno de los artículos, particularmente el artículo 30, recoge una iniciativa que ya el gobierno nacional había trabajado y es la de señalización. Una oportunidad profunda, sensata, que creemos que el Congreso no puede desaprovechar de realmente ayudar a que la parte de contrabando y de ilegalidad se mejore. Experiencias como la de Antioquia son interesantes de revisar, sin duda se podrán ajustar, pero el tema de inocuidad en los licores, en el aguardiente, el tema de oportunidad de control, el tema de garantía en un escenario de evasión
y de adulteración que para cifras que producen las mismas instituciones y que además tanto la federación como los sindicatos y Sintravecólica reconocen, pues más del 26% del licor que hoy consumimos tiene problemas o de adulterado o de contrabando. Y creo que pensar en una alternativa de señalización y poder encontrar en FONADE una alternativa, una posibilidad de que direccione hacia dónde debe ser y el cómo debe ser, dependiente de los actores privados que puedan ser los prestadores del servicio, pues constituye en este artículo, doctor John Jairo, otra oportunidad que le da dientes, que le da muela a un proyecto de ley que debe generarle al país no solo la tranquilidad del monopolio y de las rentas, sino que el licor que se consume sea de calidad y sea una garantía de salud para los colombianos. Entrar en el escenario de reconocer que las rentas crecen de 1.4 a 1.8 billones y que en promedio significa el 20% y que ningún departamento crecerá inferior al 11%, pues yo espero que la viceministra nos pueda presentar los cuadros que el doctor John Jairo ha manifestado. Con el doctor Oscar Darío en algún momento quisimos que esa renta fuera superior y con los otros coordinadores ponentes, pero entendimos que también se generaba un desequilibrio y técnicamente le reconocemos al Ministerio de Hacienda los estudios, las propuestas que nos presentó en ese sentido y que hoy simplemente garantizan que la renta se preserve, que pueda crecer a través de los derechos de explotación que también pasan a los departamentos John Jairo y además del elemento de alcohol potable, que como ya lo dije será una renta posterior y llamativa. Elementos como el IVA del 5%, sin duda para el escenario internacional es un componente normal, pagar un impuesto de más, pero para la industria nacional, para las industrias licoreras va a ser un gran ejercicio. ¿Por qué? Porque les va a permitir descontar el 5% del IVA, de sus insumos, de las tapas, de las botellas, de la papelería. O sea, al final aquí hay otro ejercicio de confianza para las industrias licoreras, ministros, en términos de que van a tener un mayor colchón, si se quiere, una mayor renta, porque descontar del valor de sus insumos significa indudablemente afectar el costo directo del licor. Elementos de justicia que no voy a entrar a presentar de la misma manera que John Jairo lo hizo, pero que creo que más allá de la salvaguarda por 6 años y la posibilidad de ampliarlo por los mismos, demuestra de que estamos defendiendo, doctor León Darío, la descentralización, la vida de las industrias licoreras. Quizás en 12 años tenga que venir nuevamente aquí a dar la pelea, pues el aguardiente nuestro es patrimonio cultural del pueblo colombiano, como lo es el tequila para México. Este Congreso no va a renunciar a ese elemento, ni va a renunciar a la posibilidad de que a través del Ministerio de Industria y Comercio el ejercicio de denominación de origen sea una alternativa para las industrias licoreras más pequeñas. Pero algunos preguntaban, bueno, ¿y es justo el ad valorem y es justo el componente específico? Claro que lo es. Yo no voy a entrar a comparar. Un vino nacional paga el 26% de carga en el costo, mientras un vino internacional paga el 8%. Ese mismo vino hoy va a pasar a pagar el 26%. O sea que hay un ejercicio de justicia. Y lo mismo pasa en los rones. Pero cualquiera de ustedes que vaya hoy a uno de los sitios IN de Bogotá y compre cualquier licor importado con un valor cercano a 500 o 600 mil pesos, tiene que aterrarse cuando yo le diga que el impuesto de ese licor en algunas ocasiones no supera los 5.000 pesos y en otras no supera los 20.000 pesos. O sea que ese elemento de las valores genera un tema justo en términos del valor del artículo, en términos del valor del producto. Y creo que el proyecto de ley como tal, más allá del 5%, más allá del componente específico del grado de alcohol y más allá del elemento de ad valorem, muestra que se abren opciones para el mercado internacional, pero también se es justo con el mercado nacional en términos de los valores que nuestros productos tienen y los costos que estaban pagando en impuestos. Finalmente, entendiendo que podremos debatir sobre el articulado y sobre otros elementos que aquí surgirán y que hacen parte de la necesidad, de la vocación de este Congreso
por ir más allá y poder mejorar y entregarle al país un mejor proyecto de ley. Ministro, ustedes no podrán dejar de reconocer que es profundamente diferente el proyecto de ley que llegó al Congreso al proyecto de ley que hoy el Congreso le entrega a esta plenaria y le entregará al país. Y es profundamente diferente no solo porque haya defendido radicalmente el monopolio o porque haya defendido el crecimiento de las rentas, sino porque fue más allá en alternativas como el 5% del IVA, porque fue más allá en el control de a la evasión y la adulteración, y porque le permitirá al país, en términos no solo de los departamentos, sino de las industrias licoreras, en el futuro ser competitivos para un mundo que más allá de nuestras distancias con la apertura, tiene que reconocer en el Producto Nacional grandes alternativas. Yo imagino que Jack Housney va a intervenir en este proceso y tendrá que reconocer cómo hoy productos que se hacen en Colombia, Jack, se venden en otras partes del mundo sin generar impuesto nacional. Y eso simplemente nos tiene que dar fe y confianza en lo que somos capaces de producir y una alternativa de que una industria que genera empleo, que genera economía en las regiones, va a crecer. Yo quiero invitar a los colegas, a todas las bancadas, a que hablen con sus coordinadores, porque todos los partidos lo tuvieron, y sientan la confianza, como lo ha hecho el Partido Liberal, que estamos haciendo una apuesta de un proyecto de ley sumamente importante. Muchas gracias, presidente. Representante León Darío.